de cierta manera, en el momento que decides emprender, tienes que entender que tienes que buscar cómo fortalecerte, porque no es blindarte. Blindarte lo único que va a hacer es, te va a cargar de cosas que después vas a explotar eventualmente. Soy una de las cofundadoras de la marca del Origen. Este año cumplimos 10 años de haber sido constituidos y haber empezado en el mercado colombiano como la marca líder y pionera en alimentación saludable en Colombia. Si tú vuelves a tu propósito, se convierte como en un checkpoint donde cuando estás perdido, ok, echemos 2 pasos para atrás. Y con eso, reevaluar a ver si lo que estás haciendo va direccionado a eso mismo o definitivamente te perdiste. Las oportunidades las hace uno. Las oportunidades hay en todas partes. Las oportunidades te las creas tú mismo todos los días con el mindset y la mentalidad con la que tú te levantas. Y si nos puedes contar un momento difícil que de pronto has atravesado. El año pasado, en diciembre, del Origen cerró, no debiéndole plata a nadie, pero yo me acuerdo que yo pagué todo y el 2024 comenzó con como 5 millones en una cuenta. Ese sentimiento de comenzar un 2024, gracias a Dios, no debiéndole a nadie, pero en cero, y tú saber que es tu culpa, porque, o no tu culpa, pero tu responsabilidad, pues pucha, a uno lo ponen en jaque completamente. Y perdón si se me aguan los ojos, pero es que es un tema donde nada de lo que hagas nunca va a ser suficiente, ¿cierto? Pero sí depende de ti voltear la situación y convertirlo en algo que vaya a generar un cambio. Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de Copiloto. Hoy estamos con Cristina Sánchez, una emprendedora espectacular detrás de la marca del Origen, que aquí tenemos, la estamos usando de prop en la decoración del estudio. Siempre el Origen. Siempre el Origen, que entre otras la marca pues es espectacular visualmente, pero Cristina es aún más espectacular, o sea, una persona demasiado auténtica, demasiado refrescante y costeña, con todo el sabor costeño, entonces estoy muy emocionado de tenerte aquí. No, a mí la verdad que muy gracias por habernos invitado y por pensar en Del Origen y en mí para poder sumarnos a esta gran iniciativa de Copiloto. Sabemos que están arrancando, pero que vienen con todo en querer poder pues apoyar a emprendedores en su camino hacia emprender, pero desde tu punto de vista pues emocional, que verdaderamente es algo que creería que nunca te has visto. Entonces es muy chévere que puedan traer pues todos esos valores agregados que verdaderamente para un emprendedor pues nadie te habla de eso cuando estás arrancando. Entonces aquí en lo que pueda sumar, bienvenida. Ya estás sumando con este, Pili, te agradezco también tu mensaje. Eso es precisamente lo que queremos hacer desde Copiloto, acompañar a los emprendedores en su viaje y desde el punto de vista un poco más humano, un poco más, como dijiste tú, de pronto más emocional, un poco más terapéutico, que todos los emprendedores como tú y yo sabemos que, puta, qué falta que nos hacen los temas. Entonces, pues nada, yo te conozco hace muchos años, que ahorita estamos hablando, creo que alrededor de hace 10 años, o una década, ya casi 10 años, pero la gente no. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti y nos cuentas un poquito del Origen? Súper bueno. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristina Sánchez, soy una de las cofundadoras de la marca del Origen. Este año cumplimos 10 años de haber sido constituidos y haber empezado en el mercado colombiano como la marca líder y pionera en alimentación saludable en Colombia. Empezamos como pues una idea de negocio que se le ocurrió a mi hermana de hacer unos deditos y unas empanaditas, como algo muy sencillo, a lo que hacemos hoy, que tenemos más de 30 diferentes productos en nuestro portafolio y que además de eso hemos logrado consolidar la marca como una marca líder en Latinoamérica. Estamos pues tratando de seguir creciendo también en Estados Unidos y como tal nuestra fábrica Aves en Cocina pues es líder en alimentación y producción de alimentos en Colombia, teniendo pues unas diversas certificaciones que nos ponen en pues lo más alto en cuanto a estándares de calidad y de inocuidad, que ha sido como el foco principal de lo que hemos hecho en los últimos 3 años. Te cuento también pues que somos un emprendimiento que a pesar de que llevamos 10 años todavía nos sentimos como un emprendimiento porque somos nosotros mismos todavía detrás de seguir impulsando este gran sueño que hoy por hoy pues tiene más de 132 personas vinculadas y que esperamos poder seguir creciendo y vinculando a más personas en nuestro gran equipo y que hoy suman pues más marcas. Comenzó Del Origen, pero que hoy también tenemos nuestra marca nueva Picolini que lanzamos este año de la mano de Marcela García, de alimentación complementaria para bebés y niños y que estamos pues esperando para seguir creciendo en un segmento que estaba un poco abandonado o donde había mucha oportunidad de crecimiento en Colombia y Latinoamérica. Entonces, pues eso por parte Del Origen y como tal ABC Cocina pues hace productos de maquilas. Para los que no saben, Del Origen es solamente el 60% de lo que hacemos, el otro 40% son maquilas y desarrollos para clientes como Starbucks, Juan Valdez, Café Quindío, Domino's, Archie's, PriceMart,
éxito entre muchos. Entonces es algo que hoy por hoy pues nos destacamos y que queremos seguir pudiendo crecer en eso, y pues eso digamos que es una pequeña sinopsis de lo que hacemos hoy por hoy. Cristi, hagamos doble clic en el tema de que trabajas con tu hermana. Nos contaste que la idea empezó incluso por ahí. ¿Cómo llegaste tú a vincularte con tu hermana? Cuéntanos un poquito cómo fue esa historia. Pues digamos que del origen inicialmente arranca como una idea de poder vender más productos saludables en Colombia. Todavía no existían los deditos, ni las empanaditas, ni nada. Mi hermana tiene esa idea, mi hermana viene pues de estar trabajando en Miami, donde ve pues todas estas iniciativas de juicing, cafés con ensaladas, o sea, todo ese trend que estaba comenzando en el 2013 de como una alimentación más consciente. Ella dice, yo quiero hacer algo así en Colombia. Obviamente, del dicho al hecho, pues pasamos por diferentes ideas de negocio, la cual terminó pues materializándose en lo que es hoy por hoy Del Origen. Mi hermana en el final del 2014 dice, comer saludable no debería ser tan difícil, o sea, que la gente quiera comer saludable debería ser más fácil. Nosotros lo estábamos tratando de hacer con cosas que no son, digamos, como el primer alimento que se te ocurre a ti como colombiano. Estábamos tratando de vender waffles, granolas, que sí, todo eso es muy rico y hoy por hoy se come mucho más, pero en ese momento no era como lo que la gente normalmente estaba acostumbrada a comer. Entonces ella dice, siendo más fácil, ¿cómo lo hago más fácil? Pues yéndote a lo del día a día y a lo que todo el mundo come. Palitos, empanadas, arepas y así sucesivamente. Entonces a ella se le ocurre la idea. Obviamente ninguno de nosotros había trabajado nunca en alimentos, nada. Entonces mi mamá y mi hermana contactan a un familiar que tenía una empresa de harinas para que pues, nos apoyara como en esa parte de desarrollo, de lo cual pues obviamente no se parecen en nada a los deditos que tenemos hoy por hoy, pero fue como el primer dedito o pequeño o palito, llámalo como lo quieras llamar, pero el primer dedito integral que había o existía en Colombia. Obviamente eso empieza a crear como una tendencia, porque pues nunca antes había alguien ofrecido algo de ese tipo de pastelito, empanadito, palito integral. Entonces empezamos con un voz a voz, amigos, familiares, gente del club. Con eso poquito a poquito pues la gente empezó como, wow, o sea, lo que yo como todos los días, pero en vez de que sea frito, es saludable y horneado y tiene buenos ingredientes y no tiene esto añadido. Entonces la gente como que empezó a copiar. El voz a voz se fue corriendo súper fuerte. Eso fue, digamos, todo el 2015, el 2016, pues ya habían 7 personas trabajando en la casa porque comenzamos en la cocina de nuestra casa. Yo en ese momento no vivía aquí, vivía por fuera. Estaba viviendo en ese momento en China, si no estoy mal. Y mi hermana pues decide tomar la iniciativa de liderazgo de empezar la empresa. Entonces contratan a la primera persona, esa primera persona pues empieza a trabajar como en la zona de labores de mi apartamento, se arregla todo, pues digamos que se enchapa y se pone como lo indispensable para poder empezar a trabajar con alimentos y arrancan. Naturalmente mi mamá, como toda mamá, que dice que no se quiere meter en nada pero se termina metiendo en todo, porque creo que todas las mamás, al menos latinas, son así, colombianas sobre todo. 100%. Sí, ella dice, esto no tiene nada que ver conmigo, a mí no me metan en nada de esto, por favor, o sea, sáquenme de... Ella decía, el Paquito, este Paquito no es conmigo. El Paquito que terminó siendo 300% con ella. Pero bueno, entonces mi hermana empieza a ayudar a mi mamá, empiezan con todo este tema, pasan de 1 a 2 colaboradores, de 2 a 3, hasta el punto que hay 7 personas. Cuando llega la persona número 7, se deciden pasar a una casa que adecuaron, como para que cumpliéramos con INVIMA y todo, como ya dije, serios, o sea, ya algo más formal. Entonces pasamos de trabajar pues en mi edificio, pues vender desde la portería y mandar domicilios y vender directamente pues, a familiares y personas conocidas, en este espacio que eran 180, casi 190 metros cuadrados, a decir, bueno, ahora aquí sí podemos hacer de todo. Nosotros pensamos que íbamos a durar ahí en esa casa 5 años. Le metimos la plata que tú quieras, o sea, todo detalle, todo era perfecto con la norma, como para hacer las cosas bien desde un inicio. Y ya cuando nos mudamos, pues empiezan a tocarnos puertas supermercados, digamos, regionales, que pues la Olímpica sé que estaba a nivel nacional, pero era puntualmente para un punto de venta el más importante que tenían en Barranquilla. Entonces, a través de pues, unas góndolas saludables que hoy por hoy de pronto conocen como FitHub, que es pues, un mercado saludable a nivel nacional, ellos también estaban arrancando. Entonces FitHub nos dice, mira, quiero vender tus productos, quiero que estén disponibles en nuestras góndolas, es un concepto innovador, vamos a hacer la góndola saludable de la Olímpica. Y nosotros, wow, de uno. Ahí arrancamos y desde ahí el proceso de crecimiento sí fue muchísimo más acelerado, porque ya teníamos, digamos que un lineal o una cara directamente al comprador, que no fuera directo por domicilios o WhatsApp, o pues era pues algo que la gente hacía mercado y lo podía comprar en su casa.
Asimismo también empieza a crearse una tendencia donde pues el café más importante de alimentos saludables en Barranquilla, que se llama Fit Choices, el primero por cierto, ellos son súper pioneros, tienen creo que 13 años de estar ofreciendo alimentos saludables y una carta espectacular, pero ellos deciden con el primer producto, que era el capuchino de leche de almendras con el dedito integral. Y eso se convirtió como en un boom porque nadie, o sea, eso no tenía dónde conseguirlo en ese momento. Entonces se volvió el lugar como donde la gente tardeaba, comía, se reunía, o sea, se volvió como un mega boom en la ciudad. Y obviamente ellos también pues ahí vendían los deditos congelados. Y eso empieza a crear como una tendencia que la gente los compre congelados para hacer en la casa. Simultáneamente empieza a haber pues disponible el air fryer, que obviamente tiene todo que ver con el crecimiento del Origen, porque también no era solamente que fuera saludable, sino también fácil y versátil de preparar. Entonces, todas esas como factores se alinean para que Del Origen empiece a despegar. En el 2017 pues ya arrancamos formalmente con la Olímpica, cogimos nuestro primer contrato con la Universidad del Norte, que pues fue pues uno de los clientes más grandes que nos tocaron las puertas en su momento y que al día de hoy sigue siendo cliente indispensable y súper importante en la empresa, pero que también nos ayudó como a formalizar un poco lo que estábamos haciendo por la cantidad de requerimientos y de exigencias que nos pedían al ser sus proveedores. Ya para ese entonces mi hermana me dice, yo en ese momento estoy viviendo en Miami, no vivo en Colombia, atiendo de manera virtual, busco nuevos clientes, o sea, hago todo lo que es la parte de venta, cobro, logística, o sea, todo lo que se podía de manera virtual, remota, y mi mamá y mi hermana estaban presencial. Mi hermana me dice como en octubre del 2017, me dice, mira, esto ya no da para más, ya a ese punto eran como 18, 20 personas en la empresa. Me dice, es demasiado, ya le estamos incumpliendo a las personas porque pues nosotros no tenemos el manpower para hacer todo y necesitamos tu ayuda. O te vienes y crecemos o cerremos porque estamos ya quedándole mal a la gente. Entonces yo, bueno, en ese momento tomo la decisión de empezar a organizar para devolverme. Ya llevaba para ese entonces 2 años de estar viviendo en Miami. Estaba muy contenta con mi vida profesional, como venía creciendo. Acababa de comprar mi primera casa propia, entonces eso era para mí como un orgullo y un hito súper importante que creería yo que para cualquier persona, seas o no emprendedor, porque en ese momento era emprendedora, pero también trabajaba pues a nivel corporativo para una agencia, entonces me sentía como realizada profesionalmente y tenía como una dualidad entre debería de devolverme y perseguir mi sueño y apoyar a mi hermana en esta gran idea que pues verdaderamente siempre le tuve toda la fe del mundo, o me quedo y sigo creciendo y pues sigo, obviamente ahí entra un factor monetario importante y es, pues sigo pues ganando más, creciendo más, escalando ese corporate ladder que para todos es como el famoso sueño americano que verdaderamente sí existe para aquellos que lo quieren tratar de alcanzar y se dedican a eso, es posible, pero digamos que empiezo yo a tener ese como dualidad de qué debo hacer y mi mamá no se metió a mucho, mi mamá era como que tú haz lo que tú quieras, es una decisión un poquito arriesgada, pero en últimas es tu decisión. Mi papá sí estuvo súper en contra del día 1, o sea, era como si él pudiera haberme evitado que yo me volviera, lo hubiera hecho a toda costa. Claramente no tenía ese control, pero pues yo seguía súper empeñada en que era lo que yo quería hacer, lo que yo quería hacer, lo que yo quería hacer. Claramente en ese momento aquí en Colombia pues sí habían oportunidades para los emprendedores, pero todavía ese concepto como de emprendedor estaba súper novedoso. Está Rappi empezando también, entonces Rappi también crea como una nueva categoría para el emprendedor de que no se ha visto como pues alguien con sueños locos tratando de sacar algo adelante, sino verdaderamente alguien o un grupo de personas con ideas soñadoras, pero que lo ejecutan y lo hacen y verdaderamente están cambiando como el modus operandi de lo que se viene haciendo por años y años y años. Entonces, eso digamos que entra como un wave de nuevas ideas, de nuevos conceptos de innovación a Colombia, en el cual nosotros también nos montamos en nuestra propia categoría, obviamente pues no comparativa con los demás, pero nos montamos en nuestra categoría de alimentos saludables, que en ese momento la gente para saludable era como decir light o sin azúcar, por decirlo así. O sea, que la gente se comía los Hershey's esos sin azúcar Sí, y sí. que cosas que ya aquí ni existen y la gente verdaderamente tampoco ni busca. Pero bueno, entonces arrancamos, yo tomo la decisión, entonces bueno, ahora viene todo el proceso de cierre tu apartamento, alquílalo, o sea, múdate, ¿cierto? Múdate de nuevo a vivir a tu casa, múdate de nuevo con tus papás. ¿Por qué tomé esa decisión? Porque obviamente pues al ser una emprendedora te tienes que meter en el mindset, no necesariamente no es obligatorio, pero yo me metí en el mindset de vamos con toda, pero bajo presupuesto, ahorra al máximo, pucha, donde verdaderamente podamos nosotros concentrarnos en darle ese profit y esa ventaja a la empresa o ese oxígeno de cash flow para que crezca, bienvenido sea. Entonces yo me mudo,
Me dio duro, obviamente, al principio el cambio. Duré como los primeros 6 meses un poquito como en shock porque, pues, aparte de durar, ya llevaba casi 9 años viviendo sola. Yo me fui a estudiar por fuera y, pues, siempre viví sola. A vivir de nuevo en mi casa con, obviamente, diferentes tipos de maneras de hacer las cosas, pero me adapté y después de regresarse a vivir a Colombia también fue un cambio súper grande, pero como estaba tan enfocada en lo que quería hacer, simplemente me tiré de cabeza en Del Origen. O sea, a mí como que se me olvidó de Cristina y era Cristina Del Origen. O sea, Cristina Del Origen en el 24/7 que necesitaba, Cristina Del Origen en todo lo que se necesitaba para crecer, porque otra cosa, yo le digo a mi hermana, ok, si yo me devuelvo es porque vamos a exportar, vamos a abrir en Estados Unidos. Son unas ideas que en ese momento se veían súper fáciles o realistas y que del dicho al hecho, cuando tú ya te mudas y empiezas a ver todo lo que se necesita para que eso pase, es como que, wow, esto no es un proceso de unos meses, esto es un proceso de años. Que todavía, por cierto, seguimos en el proceso. Pero, punto aparte, pues cuando ya me mudo me empiezo a dar cuenta de las necesidades tan grandes que tenía nuestro emprendimiento para poder crear unas bases sólidas y también empiezo a entender un poco más el factor humano de cómo ese equipo de trabajo nuestro se iba a convertir en algo tan importante como el corazón de todo. Porque las ideas son magníficas, ideas podemos tener todos, pero si verdaderamente uno no lo trabaja desde el punto de vista del propósito y de entender el porqué y entender quiénes hacen que eso sea claro y válido y contundente, va a ser muy difícil que tú lo logres. De nuevo, estoy hablando desde mi punto de vista, para otros emprendedores u otras ideas puede ser muy diferente, pero nosotros es algo 100% operativo. Y lo operativo no es con máquinas, sino con personas. Hay máquinas que te facilitan procesos, obviamente, pero el personal y el capital humano es indispensable y me atrevería a decir que es lo más importante en lo que viene siendo Del Origen. Entonces empezamos ya a mirarlo desde un punto de vista como más 360, no solamente pues hacer un dedito, una idea, producirla y despacharla y querer tener más clientes, sino como toda esa ideología que hoy por hoy conocen como Del Origen, que las personas sienten que es una marca familiar, que es una marca linda, una marca llena de alegría, llena como de... Creería que uno de nuestros valores más grandes es el compartir. Y ese compartir no solamente nace desde lo que tú cuando compras el producto en tu casa haces con tu familia, o tú como mamá lo compartes con tus hijos, con tu esposo, con el que sea, es como nosotros también compartimos con nuestro equipo y con las personas que eventualmente van a comprar nuestros productos. Todo en este mundo son energías, ¿cierto? La energía es lo que hace que las cosas se muevan y arranquen, y nosotros tenemos una responsabilidad muy grande porque pues yo te estoy creando un alimento que tú te vas a comer y depende de mí con qué energía y con qué amor y con qué propósito lo estoy haciendo, para que tú lo recibas en tu casa de la mejor manera posible y tú sí puedas entender ese amor, esa alegría y ese compartir que verdaderamente los colores, las florecitas y demás no te logran transmitir. Entonces empieza a cambiar un poco la ideología de lo que viene siendo Del Origen y nos empezamos a concentrar mucho más en la experiencia, que nuestro eslogan es vive la experiencia, y yo y mi hermano nos reíamos como que, marica, pero ¿cuál es la experiencia? O sea, nosotros hablamos de experiencia, pero ¿qué experiencia es lo que estamos vendiendo? Si somos un congelador que reposa en un congelador en el supermercado y después en el congelador de la casa de alguien hasta que se lo come, como que no es un producto que tú veas latente, como si un parlante, una televisión, o sea, no es algo No, que... y tampoco tienen una tienda que tú entres y como que, Aparte de eso, totalmente, súper importante. No tenemos una tienda, no tenemos como un flagship store o algo que te pueda transmitir la experiencia Del Origen. En el 2019 nos empezamos a inclinar más por eso que tú dices, qué estamos vendiendo, cómo transmitimos esa experiencia. Y decidimos empezar a invertir en experiencia, es decir, en crear tiendas. Abrimos nuestro primer punto en El Dorado, que pues lo empezamos a conceptualizar en el 2019, abrimos el 4 de marzo del 2020, todos sabemos qué pasó, llegó la pandemia a los 12 días, y como buen emprendedor que está casado con su sueño y que uno cree, pues para uno cualquier meta que uno se pone es como un Everest, y tú estás, juepucha, pedaleando para llegar a esa punta del Everest, abrir en El Dorado. Me acuerdo de ese día, 4 de marzo del 2020, que fue casualmente el cumpleaños de mi mamá, y que ese día, después de estar peleando la marca por 5 años, nos concedieron la marca, pues, que hoy la utilizamos, que es Del Origen. Esa marca se la había peleado todo el mundo en Colombia, todo el mundo la quería, pero nosotros teníamos la antigüedad, es decir, algo que demostraba que desde el 2013 había un logo que decía Del Origen y había un uso comercial. un uso comercial. Obviamente te estabas pues
peleando con marcas gigantes con presupuestos de miles de millones de pesos versus una marquita chiquitica que estaba tratando de breakthrough el mercado. Pero bueno, ese día también nos anuncia que nos dan la marca, entonces para nosotros eso era como que, marica, this is it, o sea, todo se está alineando, ¿cierto? Abrimos, pues nos empieza a ir súper bien, obviamente vemos el tráfico y toda esa emoción que nos había transmitido El Dorado, que podía tener para marcas que estaban abriendo en esos nuevos puntos como Dogger, Poke, Crepes y Waffles, estábamos codeados como quien dice de los mejores, Home, Burgers, o sea, no nos puede ir mal, ¿cierto? Llega la pandemia, cuando empieza toda la crisis, me acuerdo que pues nosotros como que, ¿qué hacemos? Acabamos de contratar personal, inventario, aeropuerto, el aeropuerto es lo primero que va a cerrar, entonces mi hermana se queda y termina de organizar todo el cierre y mi mamá me dice, vente porque aquí esto está caótico, o sea, así como tú estás allá cerrando, aquí los clientes están pidiendo 3, 4, 5, 8, 9 veces más de lo que piden porque claro, todo el mundo se estaba preparando para el apocalipsis. Entonces el consumo de nuestros productos ahí, en marzo del 2020, se empieza a disparar pues unos porcientos locos, o sea que no teníamos ni siquiera la capacidad de poder nosotros cumplir. Punto aparte de eso, estás en un momento donde la gente está cerrando, nadie sale de sus casas, teníamos que contratar personal nuevo, ¿cómo vinculamos ese personal nuevo? Entonces empieza como todo un roller coaster de emociones y de nuevos retos que para mí es parte fundamental de lo que a mí como persona, como Cristina, me hizo madurar, porque empezamos a asumir la responsabilidad básicamente todo el mundo que iba a la planta. ¿Por qué? Porque yo te estoy obligando, en teoría obligando, pues te estoy brindando la oportunidad, pero te estoy haciendo salir de tu casa a exponerte. Entonces, ¿cómo blindo yo a ese equipo? ¿Cómo lo cuido para que no se exponga? Nosotros nunca cerramos, entonces toda esa logística de transporte, de recogida, de todo lo que conllevaba que todo el mundo llegara sano y organizado todos los días a poder trabajar y con las ganas de poder trabajar. Entonces ahí también empezamos a mirarlo desde la parte más social y es cómo ayudamos a nuestro equipo a que punto aparte si ellos tienen 500.000 problemas en su casa que cuando lleguen aquí sientan que tienen un apoyo para resolverlos y que quieran entregar su 100% a Del Origen, ¿cierto? Porque si tú vas a trabajar a cualquier lugar, pero tu cabeza está en otra parte por tus problemas personales que todos los tenemos, claro está, es muy difícil que tú te concentres en lo que tú estás haciendo y que lo quieras hacer al 100 o al 300%. Entonces nos empezamos a tratar de meter en ella esa parte psicológica como de cómo apoyar a nuestro equipo a que cuando venga aquí quieran dar su 100%. Sin lugar a duda lo que esté pasando en casa. Y empezamos con diferentes tipos de programas y proyectos de créditos sin intereses, de temas para compra de vehículos, casa propia y pues muchos beneficios que a pesar de ser una empresa pequeña y un emprendimiento pues les quisimos brindar a nuestros colaboradores para que ellos sintieran como que ese amor por Del Origen, o sea, que llevaran la camiseta puesta tal cual como uno la tiene puesta todos los días. Y hace poquito que estuve hablando con otra persona, con Jorge en otro podcast, él me preguntaba como de qué ha hecho para ti este reto lo más satisfactorio y cuál ha sido el aprendizaje más grande. Y comparto de nuevo eso que creería yo que es el tema más grande que me gustaría compartir hoy, es cómo en ese momento yo encuentro un propósito. Y de nuevo, estoy hablando yo como Cristina, no como Del Origen, porque puede que el propósito de mi mamá o de mi hermana hayan sido diferentes. Pero empiezo a sentir un poquito perdida, frustrada, triste, como desubicada, porque pues todos los días era lo mismo y aparte no hablabas con nadie, no ves a nadie, sino a la gente del trabajo. Te cargas de esa energía que ellos traen todos los días, de esa incertidumbre, de esa ansiedad, y uno tan joven, pues muchas veces emocionalmente no estás preparado para eso. Y eso te va a pasar en cualquier emprendimiento porque desde el momento número 1 que decides contratar a alguien, ya tú de por sí tienes una responsabilidad en que esa persona se sienta cómoda y tranquila de poder dar su 100%, pero tú también terminas absorbiendo esas preocupaciones y esas necesidades que las personas tienen. Entonces empiezo a sentirme como desmotivada y como que no entiendo, todos los días me levanto y hago lo mismo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mi papá me preguntó algo y era como, tu felicidad no puede ser a través de la felicidad de las otras personas. Como que tú estás trabajando por la felicidad de las otras personas, en este caso es de tus colaboradores, de que tengan el computador para que hagan las tareas los niñitos en la casa, de que tengan cómo llegar al trabajo, de que si necesitan un colchón, o sea, tantas cosas, porque todo el mundo tiene tantas necesidades y uno se trataba de meter en la vida personal de todo el mundo, y no estoy diciendo que no lo hagamos ahora, pero hemos encontrado maneras y mecanismos de hacerlo de una manera más organizada y que de pronto no sea tan invasiva al aspecto emocional de uno, pero uno, de cierta manera, en el momento que decides emprender, tienes que entender que tienes que buscar cómo
fortalecerte, porque no es blindarte. Blindarte lo único que va a hacer es, te va a cargar de cosas que después vas a explotar eventualmente. Es como una olla a presión. Pero si tú te preparas y te fortaleces, vas creciendo a medida que la empresa va creciendo contigo y con el resto pues, de las cosas que estés haciendo, y te prepara porque cada día los retos van a ser diferentes. Entonces, en el momento que mi papá me dice eso de tu felicidad no puede ser vivida a través de la felicidad de otras personas, eso me queda a mí sonando. Él me lo dice en el parqueadero de la empresa, pues un día que va y puede visitarme, no nos veíamos hace meses, estamos hablando y él me dice eso y yo como que, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Y si esa sí es mi felicidad, ¿cierto? O sea, y si ahí sí encuentro yo una pasión, un amor, un propósito, y desde ahí te puedo decir que es como si hubiera abierto un capítulo diferente de mi vida y pues de mi vida hacia el origen. Obviamente en este camino han habido decisiones acertadas, otras no tan acertadas, que eso es parte de emprender también, es parte de tú, uno en vez de decir fracaso, digámoslo como oportunidades de mejora o de aprendizaje, son indispensables, pero empieza uno a entender el por qué te levantas todos los días. ¿Y cuál fue tu por qué? Mi por qué es del origen, es un agente de transformación para el que llega a él. Seas tú como consumidor, sean las personas que trabajan con nosotros, sean las personas que se convierten en proveedores, o sea, el que toque las puertas de del origen, yo no sé por qué, pero es como si tuviera una magia. O sea, del origen, y esa magia pues también la crea uno. Y no digo uno yo, Cristina, digo uno con su equipo, porque todo el mundo está igual de involucrado, igual de comprometido en hacer que esto sea lo mejor. Sea lo mejor, sea la marca número 1, sea la marca líder, y de nuevo, no estoy diciendo que lo seamos ahora mismo, pero ciertamente todo el mundo está trabajando hacia ese objetivo. Pero, ¿por qué transformación? Porque cuando tú como consumidor llegas a del origen y logras entender la marca, te transmite esos sentimientos de amor, y no solamente amor hacia los demás, sino amor propio, a quererte a ti mismo, a aprender a disfrutar cuidándote, a aprender a que existen cosas buenas que también te producen felicidad, que no todo lo que te produce felicidad necesariamente tiene que ser malo o tiene que ser en excesos, como venimos de pronto acostumbrados con otras cosas que pues, no vale la pena hablar de eso aquí hoy, pero es encontrar ese balance, y te puedo decir que sí hay una transferencia de energía, y no estoy diciendo que uno tiene que hacer las cosas bien para que se le devuelvan directamente a uno, pero si tú haces las cosas con las mejores intenciones, de pronto no vas a ver los resultados en el día 1 o en el mes 1 o en el año 1 o en el año 5, pero ciertamente si persistes lo vas a empezar a percibir, porque todo ese amor y esas intenciones que tú pones en lo que haces se te terminan devolviendo en bendiciones. Y asimismo, en no solamente como del origen con productos, sino del origen con su experiencia, cómo ayuda a otros emprendedores, cómo cuando las personas nos tocan las puertas, oye, estoy arrancando, aquí no se te transporte, quién te imprime los empaques, qué tal te fue trabajando con este cliente, o sea, todas esas cosas que para uno de pronto han sido procesos de aprendizaje, uno poder compartírselo a las demás personas para evitar de que cometan los mismos errores, y que con eso ahorrarles tiempo, ahorrarles dinero, y en últimas acortar esa curva de aprendizaje para que logren ser igual o más exitosos que uno. Entonces siento que ahí es como una parte súper importante de esta aventura. De esta aventura que es emprender, el viaje que es emprender. Entre otras, he estado hipnotizado escuchándote, y estoy seguro que todo el mundo que nos está escuchando también, porque es más, por eso ni te he preguntado mucho, porque tú misma has estado botando muchísimas, por decirlo así, perlas de información y de experiencias que creo que son útiles para cualquiera, y te agradezco de nuevo tu transparencia. Sabía que esto iba a ser así, así que estoy feliz. Quiero hacer doble clic en ti. Más allá del origen, quiero hablar un poquito más de ti. Tú tomaste una decisión que, entre otras, es parecida a la que yo tomé, que fue devolverme de Estados Unidos a Colombia. Tú tomaste una decisión que yo no tomé, que, aunque es parecido, yo vendí mi empresa, tú tenías un trabajo y como mencionabas, tenías como una vía, ese sueño americano ya estable. ¿Cómo fue ese momento? Hablemos de ese momento. No, y no creas, Amiel, cuando supe que te habías devuelto y que pues ya no estabas con Amazónica, o sea, todo ese cambio, obviamente yo me sentí muy identificada, porque aparte pues, de conocerte desde antes de Amazónica, durante Amazónica, y de saber pues todos los sueños y todo las ganas que le habías puesto y le habías entregado a tu proyecto en ese momento de vida, obviamente pues como dijiste tú, me hizo un doble clic en mí, porque yo como que wow, hay alguien que está viviendo por lo que yo pasé,
y que son diferentes momentos de vida, son diferentes situaciones, pero que de alguna manera u otra hay algún tipo de... Sí, De similitud. de similitud, porque siempre va a ser una decisión que cuando tú la tomas nadie te va a apoyar. Tus amigos te van a cuestionar, tus papás te van a cuestionar si tienes novio, tu pareja, o sea, lo que sea. Todas las personas alrededor tuyo te van a cuestionar porque siempre idealizamos a que el éxito está allá. Y de nuevo, hasta yo, Cristina, como del origen, sigo persistiendo incansablemente en que el éxito más grande del origen va a estar en el momento que la rompamos en Estados Unidos, a pesar de que son exitosos aquí. sí, y de nuevo, y ahora te cuento un poquito el por qué este año ha sido de tantos cambios sobre esa idea, pero siempre las personas te van a juzgar y te van a criticar porque van a decir como que tú eres, perdón por la palabra, pero mira, tú eres bruta. O sea, me acuerdo que me decían como que, ¿cómo no lo ves? O sea, ¿cómo es posible que te graduaste, 2 carreras, honores, o sea, todo el esfuerzo, toda la entrega para empezar a escalar y ya estás en un punto donde pues se empieza a ver esa pendiente para arriba para uno como profesional y decide simplemente dejar todo a un lado? Y me acuerdo que mi papá me decía, Cristina, cuando tomes esta decisión y si te llegas a arrepentir, tienes que tener presente que en el momento que tú de pronto quieras volver a tocar puertas, a retomar tu trabajo, van a haber personas más jóvenes que tú, más capaces que tú, más al día que tú. O sea, ya tú no vas a ser all that en ese momento. O sea, tú estás en un momento ahora mismo donde todo el mundo quiere trabajar contigo porque tienes un track record de que eres efectiva en lo que estás haciendo. No estoy diciendo que más adelante no vayas a ser efectiva, pero va a haber personas que de pronto van a ocupar ese espacio y lo van a hacer de una igual o mejor manera que tú y vas a perder vigencia y ya no vas a tener esa proyección que estás teniendo ahora mismo. Y me acuerdo que yo le decía a mi papá como que te entiendo, pero yo creo tanto en lo que mi hermana quiere hacer que yo la voy a apoyar hasta el final y yo creo que yo le puedo sumar a esa idea de ella muchísimo. Que al día de hoy, pues obviamente han habido altibajos, han habido aciertos y desaciertos, pero te puedo decir que para todo se necesita un complemento. O sea, es decir, yo voy a buscar a alguien, sea familia, amigo, tío, primo, pareja, lo que sea, para asociarse. Busca a alguien que te complemente, busca a alguien que llene tus vacíos, busca a alguien que te entienda, pero que al mismo tiempo te ayude a tratar de ser tu mejor versión. Y no me refiero a tu mejor versión solamente en el ámbito profesional, sino una persona a la cual tú quieras esforzarte todos los días de hacer que se sienta orgullosa. Porque recuerda, a lo largo de este camino se trata de que tú te sientas bien contigo mismo, pero tú también tienes checklists y también tienes unas expectativas que llenar para las personas a las cuales están montándose en este barco o en esta aventura contigo. Y que de nuevo siento que en estos 10 años, o sea, digamos que tenía claro lo que quería, lo empecé a hacer, me perdí norte. Entre esos pues perdí muchas cosas como pues la afinidad de pronto en tener la misma visión con mi hermana, que hoy por hoy para mí sigue siendo súper importante, pero es así. Es un baile. Sí, no, es un baile y hay veces, y de nuevo no se trata de tener la razón, porque uno siempre dice quién tiene la razón y cuando hay errores, quién tiene la culpa. Pero no se trata de eso, se trata de ver porque en este mundo ahora mismo todo va cambiando y uno se tiene que ir adaptando y con eso tienes que ir buscando maneras de tu poder innovar, de mantenerte presente en el top of mind del consumidor y eso lo vas haciendo es navegando, ¿cierto? Y entre esas navegadas vas a encontrar cosas que te van a funcionar como cosas que no. Pero también tienes que volver a lo más importante que es ese propósito, volviendo a lo que hablábamos ahorita. Si tú vuelves a tu propósito, se convierte como en un checkpoint donde cuando estás perdido, ok, echemos 2 pasos para atrás. ¿Qué quiere Cristina? ¿Qué busca Cristina? ¿Por qué empezó Cristina a hacer esto? Y con eso reevaluar a ver si lo que estás haciendo va direccionado a eso mismo o definitivamente te perdiste. Y de nuevo... O sea, volver al origen. Volver al origen es una buena analogía, pero de nuevo no hay una verdad o absoluta, mentira, sí, no hay correcto. un camino correcto, pero ciertamente a lo largo de estos años es lo que a mí me ha funcionado, en el momento que me he sentido perdida y que he sentido que me he fallado a mí misma o que he fallado a otras personas, trato de mirar a ver qué hice mal, por qué me equivoqué y cómo voy a hacer para que la próxima vez en ese rodeo lo haga igual o mejor, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que uno tiene que trabajar porque pues, van a haber emprendimientos que es uno solo, pero la mayoría de los emprendimientos uno sí busca como ese
Apoyo. ese apoyo, ese contraste, esa persona con la que puedas rebotar ideas, y es, recuerda el por qué comenzaron, recuerda cuál es el propósito y crea esos momentos y esos hitos o esos checkpoints entre las personas con las que estás trabajando para ver si completamente siguen alineados, y si no siguen alineados, buscar el por qué no. Y si definitivamente pues, se dan cuenta que no están alineados y que difícilmente van a poder estar alineados en un corto o mediano plazo, también buscar un plan para que eso no afecte a todo lo demás que estás haciendo. Porque ciertamente, digamos que tu responsabilidad recae sobre ti, pero también sobre todas las personas que vinculas a ese proyecto de vida, ¿cierto? Y uno también tiene un compromiso con esas personas. No es como que, no, yo me aburrí y pues ahora sí quiero el sueño americano, entonces me voy a devolver. Que no creas. Incluso muchas veces es ese compromiso con tu equipo lo que te mantiene en la empresa, porque hay Total. momentos, o sea, yo tuve 4.500 momentos en Amazónica que yo en retrospectiva digo, mis colaboradores me salvaron fue a mí. Total. O sea, yo por ellos era que decía, ok, bueno, otro día más y bueno, listo, y me paro porque hoy estoy listo para tirar la toalla. Entonces, sí siento que es una dinámica que funciona de ambos lados. Es como cuando la gente dice como que, no, es que yo no saco el perro me saca a mí. ¿Sabes? Como que al final es un poquito así. O sea, a veces es como que se genera esa relación. Yo te quiero preguntar algo que está también implícito en tu historia. Y creo que cuando tú hablas de tu papá, digamos que, no sé si la palabra técnica es juzgando tu decisión de venirte a Colombia o challenging, como que digamos que retando esa decisión, tratando de decir como que no, es que en Estados Unidos el pasto es más verde que acá, básicamente, porque ese es el mensaje. Viene mucho de esta escasez que a veces tenemos sobre Colombia. Yo llevo 15 entrevistas grabadas, creo que a la fecha de hoy. Todos prácticamente, bueno, no, con excepción de un par, han sido emprendedores en Colombia que han estado en muchísimos espectros del éxito, pero diría que todos son exitosos en su medida y a su forma y con su objetivo de su definición del éxito, que cada uno tiene una distinta. Cuando yo me mudo acá, y todavía me está pasando, llevo muy pocos meses, todo el mundo me juzga cuando yo les cuento, y es como esas, pero la juzgada viene desde el, ¿cómo vas a llegar a Colombia si aquí no pasa nada? Acá no hay oportunidades, todas están allá. Y yo lo único que trato de responderle es, estás equivocadísimo, pero no sé cómo hacerle Es que entender. depende de ti, depende de cada uno de nosotros, y eso es algo que creo que la gente no quiere ver. No sé si es por flojera, no sé si es por comodidad, no sé si es por status quo, no sé verdaderamente O la por qué. coyuntura política, que entiendo que no es la mejor, pero es como que yo quisiera que desde tu experiencia me ayudes a que la gente vea todas las oportunidades y la abundancia que hay en Colombia, que se pierde, y muchos como que la damos por sentado. Yo Total. viví 10 años en Estados Unidos y yo soy el primero en decirte, no todo lo que brilla es oro. Total. Estoy completamente de acuerdo, y me acuerdo que cuando me mudé o estaba en ese proceso de mudarme, y lo que tú decías de mi papá como de juzgar o cuestionar, mucha gente también lo va a hacer por miedo de verte fracasar, por miedo de verte no tomar la mejor decisión y que después te arrepientas, porque son personas que de pronto tienen más experiencia y sienten que te van a poder llevar a que te ahorres ese dolor de cabeza y ese mal rato, y eso es válido. Hay personas que te lo van a criticar o te van a juzgar porque simplemente no están de acuerdo y porque tienen esa ideología de que, como dices tú, el pasto allá sí es más verde. Y de nuevo, oportunidades hay, las oportunidades las hace uno, las oportunidades hay en todas partes. Las oportunidades te las creas tú mismo todos los días con el mindset y la mentalidad con la que tú te levantes. Porque si yo me levanto todos los días pensando que lo que hago, y perdón para parar, pero que lo que hago es una mierda, es poca cosa, no está cambiando la vida a nadie, ni siquiera a mí misma, pues eso verdaderamente es lo que voy a hacer. Me voy a levantar, voy a desayunar, voy a ir al trabajo, me voy a sentar en un escritorio, voy a mandar 3 correos, voy a llenar unos reportes, se acaba el día, llego a mi casa, algunos harán ejercicio, otros no, pero hago ejercicio, como, me acuesto, y es un círculo vicioso. Lo repites una y otra vez. Y que creo que en ese círculo, si alguien te pregunta, ¿hay alguna oportunidad? Tú vas a decir, no. O sea, como que estás tan metido Es que no lo vas a ver. No lo vas a ver. No lo vas a ver. Así está al lado tuyo. Porque, ¿qué pasa? Yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser emprendedor, para nada. Yo también trabajé para 3 empresas antes de ser emprendedora, y te puedo decir, las oportunidades me las hice yo. ¿Por qué? Porque la manera en la cual yo hacía las cosas, me lo tomaba tan a pecho y trabajaba como si fuera propio, hacía que las personas dijeran, wow, qué chévere trabajar con Cristina, quiero ahora darle este proyecto, o quiero darle esta oportunidad, o quiero que empiece a manejar este tipo de clientes o estos presupuestos. Eso no, y no necesariamente tiene que ser un emprendedor uno para hacer eso.
¿cierto? Totalmente. Es la manera como uno las haga y la manera como uno se proyecta. Hay algo muy importante también y es, uno tiene una luz, ¿cierto? Un spark. Depende de ti cómo lo vas a alimentar, depende de ti cómo lo vas a mantener vigente todos los días, depende de ti cómo lo vas a nutrir, es como el cuerpo. O sea, eso es algo que es fundamental de parte tuya. Yo te puedo decir que obviamente a lo largo de estos últimos 10 años no hay momentos donde estoy, si lo quieres ver brillando, pues. Exacto, hay momentos donde he estado más clara de lo que quiero y eso lo proyecto, y hay momentos donde estaba más confundida o más perdida, pero para mí, sobre todo este último año, ha sido de eso, como cómo han pasado 10 años, porque esto marca un hito, ¿cierto? Como que cómo llevo 10 años y cómo han habido años donde he hecho más de lo mismo y cómo han habido años donde verdaderamente han habido situaciones que me han hecho crecer, no solo profesional, sino personal y emocionalmente también. Volvamos a ese momento. Cómo me sentí, qué hice, en qué trabajé, en qué me enfoqué, y estoy utilizando como que todo ese recurso de ese sentimiento o de esa Cristina en ese momento para, ok, estoy en un nuevo capítulo con nuevas destrezas, con nuevos retos, ¿cómo traigo esa luz a que empiece a brillar aquí ahora también? Y de nuevo, todo es perceptivo, pero sí he tenido muchas personas que me han acercado y me han dicho como que, hey, qué bacano tu energía, o qué bacano la manera como haces las cosas, o qué chévere. Es contagioso. Pero contagia porque, como te digo, depende de ti. No se trata, y cuando hablamos de energía, no se trata de quién es la más animada o quién es el payaso de la fiesta, porque pues eso puede que sea algo de tus atributos de siempre querer contagiar a las personas, pero también es de ser un factor, un efecto dominó positivo, de ser un efecto de cambio para las personas, de ser un efecto que cuando la persona hable contigo tú le puedas brindar, así sea, hey, yo pasé por esto y esto me funcionó y esto no, y ojalá mi consejo te pueda servir para ti. Y lo he tenido personas que después me escriben 2, 3, 4, 5 meses o lo que sea después y me dicen, hey, gracias. Tú me dijiste eso y en este momento hice tantos cambios que ahora han sido para bien, y de nuevo, puede o sea, siempre digo como que ojalá y Cristina hubiera hecho eso en ese momento, ¿me entiendes? Pero como ya Cristina no lo pudo hacer, mejor te lo doy a ti para que tú sí lo puedas hacer. Y habrán cosas que te servirán y habrán cosas que no te servirán de ese proceso de aprendizaje, pero se trata de eso, se trata de encontrar eso que te hace a ti brillar y eso que te hace a ti sentir feliz. Y de nuevo, cuando hablamos de felicidad no es estoy feliz o estoy triste, o me levanté alegre o quiero llorar, no, porque esos son estados de ánimo. La felicidad es algo que te hace sentir pleno, que te hace como sentir conectado, completo, que te hace sentir cómodo en tu propia piel, que te hace sentir también que si te equivoques, la diste toda. Y eso es lo más importante. Y va mucho a lo que dije en la introducción de ti, y lo estás diciendo sin querer, pero es sobre la autenticidad. Y yo siento que tú eres muy tú, y eso es lo que precisamente contagia. O sea, uno está contigo y uno ve una persona que es lo que es y te está mostrando lo que es. Yo sé que una cosa pasa en el emprendimiento y tú ahorita hiciste una alusión a eso. A mí me pasó muy fuerte. Yo, por 10 años básicamente de mi vida, yo era Amiel, el de Amazónica. Sí. Y era mi identidad y la de mi empresa se fusionó. O sea, ¿quién es Amiel? El de Amazónica. No, o sea, es como si tuvieras un tatuaje. Yo siempre digo como que yo tengo un letrero que dice aquí, háblame solo del origen. O sea, pregúntame por del origen. Literal, una camiseta que hubo. Y en el momento, en mi caso yo lo vendí, pero desasociarme internamente, mi personalidad, mi propia identidad fue y sigue siendo difícil. Ahora, tú sigues vinculado a tu empresa, pero tú llevas 10 años y ahorita estabas hablando de cómo tú te perdiste, digamos que dentro del mundo del origen. ¿Cómo hiciste como para recuperar un poco, a recuperarte a ti? Porque yo pienso que al final del día el emprendedor, este es un problema muy frecuente, o sea, se nos mezcla un poco dónde empieza tu día del origen y dónde empieza tu día Cristina. Pues no empiezan, están juntos, entonces es como que, ¿cómo hiciste, mejor dicho? No, y de nuevo, a tu pregunta es algo que de hecho estoy súper enfocada en poder trabajar porque todavía no lo hago de una manera satisfactoria, pero ciertamente he comenzado, o sea, dije este año tengo que empezar a poner límites, tengo que empezar a poner que es dificilísimo. Súper difícil, no, y aparte de todo, yo soy una persona que le he entregado todo, no solo en tiempo, en dinero, en ahorros, en gestión, o sea, del origen y cualquier emprendimiento, eso es un bebé, él te va a absorber y te va a quitar todo lo que tú le brindes, asimismo, él te va a entregar lo que él recibe, si él recibe amor, recibe abundancia, recibe cariño, eso es lo que él te va a entregar más adelante, pero ese proceso de crecimiento como el de un bebé, eso se demora. Eso no es algo como de la noche a la mañana, yo le puse y él me entregó y así fue.
Ciertamente me he enfocado en empezar a buscar las cosas que me hacen feliz como Cristina, no como Cristina del origen. Yo cuando estuve viviendo en China tuve oportunidad de viajar, me quedé como 3 meses viajando por Asia y me acuerdo como que hubo un momento donde estaba en Tailandia, me hice amiga de una tailandesa en un avión yendo a Myanmar y de regreso ella me dijo, te invito a mi isla. Y uno pues como, no sé si eso quiere decir buen colombiano o buen lo que sea, o sea, pero uno en su cabeza dice islas y tú piensas como que, una isla, como cuando voy a Cartagena y voy a una isla, una casita en la mitad del agua y pues estoy ahí. Cuando ella me hablaba de isla, se refería a la isla, que es una isla gigante de Koh Samet. Y cuando ella me hablaba de su casa, pero en la casa no tenía agua, no tenía luz, no tenía baños. O sea, ella vivía ahí una vida isleña con su familia. Me acuerdo cuando yo llegué, el shock que yo tuve en ese primer momento cuando ella me dice que uno va al baño en la jungla, básicamente, o sea, en la selva o lo que sea, y que se baña uno 1 vez al día y que, o sea, como que no hay cocina, que todo se cocina con leña, como que hay tanta, no sé. Sí. Era un shock demasiado grande, pero yo misma, o sea, ella me invitó, yo dije que sí, sin pensar en a dónde iba, qué iba a pasar, o sea, yo simplemente dije que sí por la experiencia, como sí a todo, por decirlo así. Cuando llegué allá, obviamente me topo con todo esto, y no fue que me disgustó, pero sí fue como, wow. ¿Qué contraste? Esto, si no fuera así, nunca lo hubiera vivido, porque también uno puede hacer obras sociales, y a mí me encanta ese tipo de actividades, las hago muchísimo, pero son cosas puntuales. Tú vas y después te terminas devolviendo a tu realidad, pero tú no se convierte en tu realidad porque tú no vives ahí, al lugar donde hayas ido. Y aquí se convirtió en mi realidad, donde yo me acuerdo que iba por 3 días y me terminé quedando 2 semanas, pero porque no me quería ir. Y me empecé a dar cuenta que el no me quería ir era porque estaba completamente desprendida de las cosas materiales. Tan es así que yo me acuerdo que en ese momento tenía como $30,000 de ahorros. Del origen está arrancando, o sea, todavía del origen no necesitaba nada, entonces todavía existían ahorros. Y yo le digo a mi hermana me llama un día, hablábamos como una vez cada 2, 3 días porque no había señal, etc. Yo le digo a mi hermana como que yo me quiero quedar aquí y simplemente voy a poner en práctica pues los cursos de yoga y de alimentación saludable que he hecho y voy a comprar un pedacito de playa y con lo que tengo me alcanza. Ya hice la cuenta, yo averigüé y no sé cuántos metros de una playa me cuestan esto y yo tengo los $30,000 ahí, o sea, yo lo voy a comprar. Pero porque me sentía plena. Sí, estaba como en un momento de desconexión absoluto donde estaba yo y me sentía llena, me sentía feliz, me sentía tranquila, me levantaba todos los días motivada si no fuera a hacer nada, pero ese nada era todo. Obviamente, me acuerdo que un momento, o sea, mi hermana como que, ay, qué chévere, te felicito, pero ella como que esta vieja se está enloqueciendo. Y a los 2 días de eso me llama mi papá y mi papá me dice como que estoy seriamente preocupado, cada vez pues pones más tu tiquete, ¿cuándo te vas a devolver? Y él me dice algo que obviamente me marcó y me dijo, mira, algo tan sencillo, yo me muero y tú ni te enteras y cuando te quieras venir ya aquí ya voy a estar enterrado, o sea, ni por ahí vas a tener nada que ver conmigo porque tú estás allá viviendo tu mundo paralelo que no tiene nada de malo y hay personas que lo hacen y eso es magnífico, pero me di cuenta también de que la magia estaba en yo poder lograr sentir eso volviendo a mi realidad, compartiendo con mi familia, estando en un día a día, teniendo un trabajo, o sea, porque hay muy pocas personas que tienen la posibilidad de poder hacer eso, simplemente no viajo por el mundo y soy un viajero... Un nómada. Sí, un nómada y eso es fantástico, no lo critico, al revés, lo viví y sí, en ese momento me quería quedar ahí, pero esa no es la realidad del común denominador de las personas, ¿cierto? La magia y el valor agregado está en tu poder transmitir eso y llevártelo a tu realidad. Y llevártelo a contagiar a las personas que forman parte de tu realidad para que sean parte de eso. Y de nuevo, no estoy diciendo que lo he logrado todavía satisfactoriamente porque sigo en mi búsqueda de lograr sentirme así de nuevo, pero la magia también está en compartir, la magia está en ser parte de un todo, porque cuando tú estás solo es muy fácil tú poder controlar todo lo que pasa alrededor tuyo, pero cuando tienes familia, tienes socios, tienes personas que dependen de ti, esa no es la realidad, ¿cierto? Entonces, me he enfocado mucho este año en tratar de volver a eso. Como que cierro los ojos, medito y pienso como que en lo que sentía Cristina en ese momento. Claro. Comprando la comida que tenía que comer en el día, haciendo en el fogón de leña, bañándome en el mar, o sea, haciendo simplemente lo que se me daba la gana, pero cómo me sentía en ese momento y tratar de llevar esa misma energía hacia lo que estoy haciendo ahora. Porque hoy
es algo completamente diferente. Yo me fui para el polo opuesto, o sea, si ya no tenía nadie a quien rendirle cuentas, aquí tengo a todo el mundo. Y todo el mundo, mi familia, todo el mundo, mi equipo de trabajo, todo el mundo, la empresa, todo el mundo, mis proveedores, todo el mundo, las marcas que trabajan con nosotros, aliadas, porque todo el mundo tiene una expectativa de lo que se supone que tú eres o lo que tú tienes que hacer. Y es tratar de encontrar ese balance donde siento que uno logra sentirse pleno. De nuevo, sigo trabajando en ello, no tengo, porque no es una verdad absoluta ni tengo la respuesta para eso, pero sí es algo que trato todos los días de poder trabajar. Has mencionado varias veces pues, a tu hermana, a tu socia, a tu papá, la incidencia que ha tenido en ti a nivel personal y en el negocio, a tu mamá, que no se iba a meter, pero se metió en todo, obviamente. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar en familia? Y si nos puedes contar un momento difícil que de pronto has atravesado. Sí, claro, es duro. Es muy difícil porque ciertamente siento que trabajar con familia, pues para que todo el mundo tenga la madurez de poder, como quien dice, se acaba el horario, cerrar un capítulo y abrir el capítulo de familia y cerrar el capítulo de socios, es imposible. Es imposible porque, como decías tú, es como que todo, no hay un lineal, no es a miel amazónica y a miel, es a miel, es un todo. Y cuando eso abarca casi todas tus horas y tu tiempo y te consume, y eso es en lo que yo me levanto y pienso todos los días de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto. Cómo llegarle a más gente, cómo pues, vender más, cómo sacar nuevos productos, cómo innovar. O sea, uno solamente está pensando en eso porque se convierte en tu proyecto de vida, ¿cierto? Ahí hay un momento difícil donde, y esto pues no lo he hablado con casi nadie, pero ciertamente van a haber momentos en tu emprendimiento que te marcan, ¿cierto? Y puede que esos momentos sean de crecimiento o de ruptura. Es decir, ruptura en el sentido que puede que la persona coja para un lado y tú cojas para el otro. Y eso no está mal, pero son cosas que naturalmente van a pasar, sobre todo cuando son decisiones muy grandes. Nosotros hace 2 años estábamos trabajando con un distribuidor para empezar a exportar a Estados Unidos. Y pues era una persona conocida, una persona que nos brindaba pues ciertas ideas. Era como el mundo ideal. Y como era una persona conocida, uno también baja la guardia porque tú dices, no, esta persona ya la conozco hace mínimo 5 años, o sea, aquí no hay nada que perder. Yo asumí ese liderazgo en esa relación comercial, por ende también cuando hubo un problema es mi culpa, porque yo lo lideré y también yo bajé la guardia. Todos la bajamos, pero yo principalmente, que era la que estaba involucrada en esa relación todos los días. Despachamos el producto, nos atrasamos en la entrega 1 semana, pero yo dije, no importa, yo asumo las diferencias del retraso, las penalidades, ¿cierto? Despachamos un contenedor completo de mercancía, wow, era como que... La logramos. Sí, no, es la primera vez que un cliente, o sea, ese distribuidor le iba a llevar a clientes importantes, a supermercados grandes, cadenas de 50, 60, 100 tiendas, o sea, estábamos nosotros como muy a la expectativa, pero como esta persona tenía tanta experiencia, íbamos muy confiados. Para no alargarte de la historia y el suceso, porque vienen obviamente muchas cosas no agradables, pero que son parte del mundo del emprendimiento, ese cliente no nos paga. Hasta el día de hoy no nos ha pagado, ¿cierto? Pero digamos que en ese momento, me acuerdo que el dólar estaba, es un número que algún día no creo en la lotería, pero algún día lo apuntaré y creo que me lo ganaré. 4.837 pesos estaba el dólar, me acuerdo. Entonces despachamos como $50.000 de mercancía a ese dólar. Obviamente Del Origen no tiene inversionistas, no tiene supercréditos de banco, o sea, no era una cosa loca que tú digas, no, es que la empresa tiene como equiparse en flujo de caja, ¿cierto? Y aquí es donde empieza como lo más difícil. A los ojos de todo el mundo, Del Origen está perfecto, ¿cierto? Porque pues las ventas se mantuvieron, todo se sostuvo, todo... Si no te voy a decir que el 2022 no fue un año, ciertamente el crecimiento fue un año de mantenimiento. Pero el hueco más grande lo sentimos nosotros en el 2023, cuando ese dinero no regresa, cuando efectivamente nos damos cuenta que no nos van a pagar, o sea que pues te va a tocar un proceso para que te paguen, que lo estoy viviendo ahora mismo, pero también empiezas tú a aceptar y a tener que decirle a todas esas personas, sobre todo pues en este caso mi familia, como que te defraudé, o sea, te defraudé a ti, y no solo a ti, pues a la empresa que necesita de todos nosotros para salir adelante, y le hice un daño muy grande porque ese hueco de flujo de caja yo me encargué de quitárselo. Y de nuevo, obviamente cuando uno es parte de una empresa, uno no es responsable, X, Y, Z, pero sí, porque yo lo hice y mis hermanos dijeron que sí porque creyeron en mí, no porque creyeron en Del Origen o en la idea. Ellos creyeron en Cristina antes de creer en Del Origen.
Y ellos bajaron su guardia y no pidieron ciertas cosas que de pronto con otros clientes, que hoy por hoy se pide con todo el mundo, ya no nos vuelve a pasar, pero ellos bajaron la guardia no por del origen ni por el cliente, ellos la bajaron por mí. Entonces, cuando ya todos caemos en cuenta de que eso está pasando, de que la empresa obviamente se está viendo apretada en un tema de flujo de caja Serio. de que del origen tiene algo, no sé hasta cuándo, por favor no me defraudes, pero del origen lo ha tapado todo, es decir, aciertos, desaciertos, él puede con todo. Y en ese momento fue la primera vez que yo sentí como que en verdad no puede con todo, o sea, por más de que sea una gran marca, una gran empresa, que uno lo hace con tanto amor, como que este puede que sea el momento como de break it or make it, ¿me entiendes? Y lo triste de todo esto es que obviamente al tú tener tantas diferencias con esas personas que confiaron en ti, y lo asumo completamente, se convierte en algo muy difícil porque también empieza a dañar tu relación con las personas que trabajan contigo, porque esas personas dejan de creer en ti, esas personas dejan de confiar en tu criterio, esas personas empiezan a cuestionar absolutamente todo lo que haces y se convierte en un modus operandi de trabajo completamente distinto. Pero de nuevo, hay dos maneras de manejarlo. Está la persona que desafía, está la persona que no lo acepta, está la persona que se ahoga en un vaso con agua y dice, no, es que yo no trabajo así, y la pared, y yo sigo siendo autónoma y a mí no me cuestionen y es lo que yo diga y punto. O están las personas, pucha, que dicen, la embarré, y esto le puede pasar a cualquiera. Oigan, esto, o no sé si ese es el paso mental que uno se hace porque uno le pasó y uno dice, bueno, me tenía que pasar una vez para aprender y para que no me vuelva a pasar, pero ya que nos pasó y que al final del día, por más de que esos meses, ¿sabes? El año pasado en diciembre, del origen cerró no debiéndole plata a nadie, pero yo me acuerdo que yo pagué todo y yo el 2024 comenzó con como 5 millones en una cuenta. Y la gente dice, pues la gente piensa, no, wow, es que del origen y tú deberías de estar ya disfrutando, y un pocotón de locuras que la gente verdaderamente no entiende. No percibe. Pero ese sentimiento de comenzar un 2024, gracias a Dios no debiéndole a nadie, pero en cero, y tú saber que es tu culpa, porque, o no tu culpa, pero tu responsabilidad, pues pucha, a uno lo ponen en jaque completamente. Pero ahí está la magia de tú voltear una situación y de utilizarla a tu beneficio, y te puedo decir que por más mal que me sentí, por más triste que he estado, por más responsable que me he sentido porque tuve que darle mal a tu empresa, pero más allá de eso, que darle mal a tu familia, creo que es de los sentimientos más difíciles que me ha tocado a mí afrontar como Cristina a mis 31 años que tengo. Y perdón si se me aguan los ojos, pero es que es un tema donde nada de lo que hagas nunca va a ser suficiente, ¿cierto? Pero sí depende de ti voltear la situación y convertirlo en algo que vaya a generar un cambio. Y este año, el año comenzó, bueno, enero siempre es un buen año porque todo el mundo empieza, bueno, alimentación saludable, XYZ. Sí, es como, es tu mes. Pero no se trata de tu mes o de tu temporada, se trata de que eso lo puedas mantener todos los meses y que tengas una curva, un crecimiento exponencial. Y me acuerdo que, aquí está Juan, me acuerdo que Juan entra a trabajar con nosotros al año pasado, el mes de julio, pero él marca un momento importante para mí porque él en enero me dice, Cristi, yo creo que no voy a continuar con ustedes porque Juan, para los que no, pues obviamente no saben, Juan se encarga de toda la parte de redes y de comunicación, pues, de la marca. Y Juan me dice, es muy difícil porque me siento solo y es una responsabilidad muy grande porque es una cuenta que históricamente ha tenido un crecimiento y ha sido relevante, y yo no quiero asumir esa responsabilidad de que del origen deje de ser vigente, porque eso también a mí como Juan profesionalmente me va a afectar. Entonces yo como que, me acuerdo que yo le cogí la mano y le dije, Juan, no te puedes ir, dime qué necesitas, o sea, qué quieres, yo lo hago. Como que estamos los dos en esto, pero por favor dame la oportunidad para que lo cambiemos y lo hagamos de una mejor manera. Esa era un área, las redes era un área que yo no me involucraba en lo absoluto. Nada, o sea, para mí eso era un chat en un grupo de WhatsApp que la gente hablaba, pero no tiene nada que ver conmigo. Pero tiene todo que ver, porque el mundo ha cambiado a que todo lo que consumimos y lo que comunicamos es a través de las redes sociales. Es así. Para bien o para mal, es 100% así. Y él me dice, las redes han cambiado y la gente quiere conectar es con las historias y con las personas, la gente no quiere conectar con los productos. Y claro, yo no entendía por qué cuando yo ponía más de mi dedito en un plato bonito con unas flores no funcionaba. Pero era porque pues, ya no estoy contando nada de eso. El público que le gustaba eso ya lo aceptó, ya le gustó, ahora quiere otras cosas que lo hagan sentir motivado para conectar con la marca. Y de nuevo, todavía
sí, siento que hay muchísimo por mejorar, hay muchísimo por aprender, pero eso es uno de los ejemplos más claros y es en ese momento donde se empieza como a caer todo, donde mi hermana pues cuestiona todo lo que estoy haciendo, mi hermano, mi mamá, mi papá, donde pierdo credibilidad como profesional, donde obviamente dejo a la empresa en una situación súper complicada en flujo de caja, donde pues digamos que había como no había armonía, como que nadie estaba conectado con nada y eso lo utilicé para decir, volvamos al inicio, volvamos al propósito, volvamos a lo que hizo que la gente conectara con nosotros, volvamos a que uno se pueda sentir feliz y lleno cada vez que ves algo del origen, sea porque te sentiste identificado, porque te dio risa, porque esa puede ser tu mamá, tu abuelita, tu hermano, lo que sea, o sea, por la razón que sea, pero que del origen vuelva a conectar con sus clientes y con sus consumidores y también con nuevos públicos, porque pues la gente que antes, de pronto los niños pequeños que cuando arrancamos no tenían redes, hoy por hoy tienen redes y quieren un contenido y quieren unos mensajes completamente diferentes a eso. Y digamos que eso ha sido el reto más grande de este año y no te voy a decir que solamente por las redes, pero sí lo puedo atribuir a cómo tomando las riendas y decir, vamos a trabajar en armonía, vamos a buscar un norte. Y de nuevo, el norte no necesariamente tiene que ser la meta numérica de vamos a vender X, Y bandejas o vamos a vender X o Y en plata. Es hacia dónde quieres tú llevar a las personas que perciban tu marca. Porque todos podemos trabajar por un propósito económico y eso es fantástico. De nuevo, o sea, tu negocio tiene que ser rentable. Si no, pues no puede existir. Eventualmente se va a acabar. Pero una vez ya eres rentable, es cómo conectas con las personas todos los días para que se sientan conectados a ti. Entonces, ciertamente todo lo que pasó en el 2022 y 2023, de manera para mí personal y profesional, me hicieron un día levantarme como que, hey, esto se trata de conectar y tú eres muy buena conectando con las personas. O sea, vamos a llevar eso de nuevo a DeLorean, vamos a que se sienta un aire nuevo, que se sienta o sea, los colores, el amarillo, como que, no sé, la energía de lo que transmite la marca, que gracias a Dios, como dije, no me defraudó en su momento, pero del origen es una marca que desde enero hasta ahora ha crecido todos los meses 30-40%, hemos captado nuevos públicos, hemos crecido, la gente otra vez está interesada naturalmente porque es la marca, que hace la marca, la gente nos llama, nos quieren en otros países, o sea, de nuevo, es como si todo eso que pasó, por alguna razón tenía que pasar para uno como renacer en encontrar un nuevo norte y en encontrar una nueva voz que le pueda hablar a las personas para que verdaderamente conecten. Y de nuevo, no lo estoy llevando a las redes sociales porque las redes es como la parte superficial de la realidad del mensaje y es que todo lo que hagamos con propósito tenga una historia que contar para que las personas conecten contigo, porque productos o servicios van a haber miles y millones. Y de nuevo, volvemos a algo muy importante que decía Miel. En Estados Unidos ya hay de todo, en la mayoría de los otros países hay de todo. Aquí en Colombia todavía tenemos tanto por construir y hay tan buenas historias por contar que depende de nosotros mismos encontrar ese nicho o ese producto que queremos y hacerlo verdaderamente con amor y con un propósito para que sea exitoso y que esa misma historia después te lleve a que en otras partes también te quieran y te busquen. Pero no se trata de decir todo lo que está aquí es una mierda, nada funciona, ya todo está hecho, aquí no hay oportunidades, aquí sí hay oportunidades, las oportunidades te las haces tú todos los días, cada vez que te levantas y tomas la decisión de levantarte con el pie derecho y decir, hoy es un día donde vamos a hacer las cosas diferentes, hoy es un día donde vamos a impactar a las personas y no tienen que ser 1000, puede ser una persona que le impactes en su día positivamente, eso ya es suficiente, eso es más de lo que están haciendo el resto de las personas. Y si eso te llena, eso se vuelve como una gasolina que, si tú me preguntas, a mí es la mejor droga. Yo soy una persona que no tomo, no fumo, no trato de no hacer cosas que me saquen de mi elemento, ¿cierto? Y en algún momento mi droga o mi adicción ha sido con el trabajo y estoy trabajando para que deje de ser así porque la estoy transformando en algo diferente. Y es cómo en ese trabajo encuentro amor y pasión y que con eso conecto con las personas y trato de cambiar su manera de pensar o al menos de influenciarlas positivamente. Y yo digo que eso logra demasiado. Me encantó tu respuesta, todas, la verdad. Te agradezco muchísimo por todo lo que nos has compartido y de la forma tan transparente y honesta que lo has hecho. Creo que sos una emprendedora impresionante. Creo que tu historia con un capítulo no queda contada. Tengo 1000 preguntas anotadas que hoy no te voy a poder hacer, pero para cerrar te tengo una que siento que has ido respondiendo, pero te la digo explícitamente y es, para Cristina, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito está en verdaderamente encontrar amor todos los días. El éxito es tú sentir el amor
en ti, sentir el amor en tu pareja, en el trabajo, en las personas con las que uno comparte, como que... y de nuevo, yo no estoy hablando del amor de, ay, te quiero, dame un beso, no. Estoy hablando del amor de tu sentir que conectas con las personas y que la persona te entiende, la persona está ahí para ti. Como el éxito puede ser muy diferente y eso es muy subjetivo para muchas personas, pero el éxito para mí está en encontrar verdaderamente, sentir amor todos los días. Muchas gracias y aquí vas a volver, o sea, cuenta con eso porque esto Gracias quedó por el corto. espacio. No, gracias a ti. No, y te felicito porque también sé que para ti la decisión no ha sido fácil, pero la decisión que has tomado en conjunto con tu equipo ha sido una increíble y de verdad que demasiado motivacional, y sé que van a ser cosas impresionantes porque este tipo de espacios y este tipo de oportunidades para los emprendedores son inexistentes y van a poder aportarles muchísimo a cada cosa que están haciendo. Entonces, Dios quiera, muchas gracias. no, claro que sí. Bueno, Nos gracias por el vemos. espacio. Chao.